Hola, buenos días y bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a hablar sobre los modelos atómicos. ¿Qué va a pasar con estos modelos atómicos y por qué son tan importantes? Primero, hay que entrar en la definición de un modelo. Vamos a ver 5 modelos atómicos diferentes: el de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y por último el de Schrödinger. Entonces, cuando hablamos nosotros de un modelo, no solamente de un modelo atómico, sino un modelo en general, es una representación o esquema de manera gráfica que nos puede servir de referencia para entender algo. Cuando nosotros hablamos de un modelo atómico, como el nivel atómico es demasiado pequeño, no podríamos ver. Entonces, hacer una representación donde nosotros podamos entender qué pasa en el átomo sin necesidad de verlo a simple vista, cosa que no se puede. Entonces, cuando hablamos del atómico, son temas relacionados con el átomo. Según esto, un modelo atómico va a ser una representación gráfica de la estructura que tienen los átomos. Como les comenté, vamos a hablar un poco de qué fue antes del modelo atómico de Dalton, de dónde se basa Dalton para empezar a hacer su teoría del modelo atómico. Vamos a hablar del de Dalton, vamos a hablar también del de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr, y de ahí nos iremos al modelo atómico actual, que es el de Schrödinger. Empecemos con Demócrito. Les dije, y vamos a hablar un poco del antecesor del modelo atómico de Dalton. Este es el de Demócrito. Entonces, este fue el primer modelo atómico que se inventó por el filósofo griego Demócrito alrededor de los años 460 a 370 antes de Cristo o antes de nuestra era. Demócrito fue el que empezó con esta teoría atómica del universo. Fue el primer filósofo científico que afirmó que los átomos son eternos, inmutables e indivisibles, es decir, que duran siempre, que no cambian y que pueden dividirse en partículas mucho más pequeñas. Para Demócrito, el átomo era la partícula más pequeña que había, una partícula homogénea, recuerden, solo es una, y que no se puede comprimir y que además no se puede ver, cosa que sabemos que sí es verdad. Lo último, no se puede ver. Y por último, hay que acordarnos que su teoría es filosófica y no científica, ya que todavía no existía un método científico para comprobarse las cosas. Su pensamiento era 100% meramente filósofo, no científico. Después nos vamos a ir al primer modelo atómico, que es el de Dalton. Dalton retoma los pensamientos de Demócrito para crear su modelo atómico. Este modelo atómico es el que observamos aquí, es esta esfera de cristal. Es muy simple, ya que la tecnología todavía no daba para tanto. Entonces, Dalton hizo unos postulados, afirmaciones o supuestos que en su momento se creían como verdaderos, pero, viendo de nuevo, conforme sacaban nuevas tecnologías, pues se fue descartando todo o gran parte de lo que dijo Dalton. El primer postulado es que la materia va a estar compuesta por estas partículas diminutas, son indivisibles e indestructibles, que se les llama átomos. El segundo postulado es que los átomos de un mismo elemento van a ser idénticos entre sí, es decir, con la misma masa y con las mismas propiedades, cosa que también sabemos. Están los isótopos, pero en general, pues sí van a tener las mismas propiedades y masa. Los átomos de diferentes elementos tienen masas y propiedades distintas. No podemos esperar que las propiedades del hidrógeno sean igual a las del mercurio, ya que son dos elementos completamente diferentes. Y el último postulado es que los átomos, al combinarse para formar compuestos, que hoy llamamos moléculas, mantienen relaciones simples, que son bastante complejas los que pueden llegar a formar. Bien, entonces sigamos con el modelo atómico de Thomson. Thomson realizó un experimento con rayos catódicos, que estos experimentos dieron lugar a la propuesta del modelo atómico de él, donde ya no lo ve como una simple esfera, sino que tiene cargas positivas que se encuentran en el núcleo o en la parte del centro, y aparte tiene unas pequeñas bolitas que son en carga negativa
que están pegados o incrustados a esto. Gracias a eso, a este modelo atómico se le conoce como el de budín de pasas o budín de pasas. Más adelante llega Rutherford, después de los rayos catódicos, él también empieza a experimentar y llega a la conclusión de que los rayos o las partículas se disparan no solo en un lugar, sino en diferentes posiciones cuando pasan a través de la misma lámina. Esto quiere decir que no solamente están pegadas, sino que se van a encontrar en diferentes lugares orbitando. Lo que él decía es que se encontraban al azar, o sabemos que hay una manera de calcular ese azar de cierta manera, sí, donde podemos encontrar en una región el electrón. Y el modelo atómico de Rutherford es conocido como el modelo planetario, porque parece pues, un sol en medio con planetas girando alrededor. Que esos planetitas son los electrones y sabemos que en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones. Luego llega Bohr. Bohr llega con un modelo más novedoso, similar al de Rutherford, si se dan cuenta también tiene niveles, pero la diferencia del de Bohr, el de Rutherford y el de Bohr, es que Bohr se basa en la teoría mecánica cuántica, donde puede explicar cómo es que giran los electrones alrededor del átomo y estos siguen ciertos orbitales que tienen cierto número de carga y de energía. Entonces, los electrones van a girar en torno al núcleo en ciertas órbitas y los electrones se pasan de unas a otras para ganar y perder o perder energía dependiendo del tipo de reacción que se esté realizando. Demostró que cuando un electrón pasaba de una órbita más externa a una más interna, emite radiación electromagnética y lo más importante que tiene que ver con el tema de la configuración electrónica es que cada órbita va a tener un diferente nivel de energía. Y por último vamos a llegar al que consideran el más actual y todavía el que es aceptado, es el de Schrödinger, que también tiene orbitales. La diferencia es que se ven para él como una nube de gas. Él no lo inventó solo, sino que fue descubrimiento junto de él con Heisenberg, Schrödinger y Rowling. ¿Ok? Ellos tres en diferentes épocas, pero cerca, empiezan a trabajar en este modelo donde llegan a conclusiones que los electrones orbitan en el núcleo, sino que están en nubes electrónicas que les comentaba. O sea, en este modelo vemos que son orbitales. Aquí ya podemos observar que se ve como una nube, ¿no? No se ve como un orbital tal cual. Entonces, estas nubes electrónicas es espacios posibles donde podemos encontrar el electrón. Entonces, si el orbital, el electrón se encuentra aquí, sabemos que se encuentra en cualquier lugar de esta región, pero no podemos saber exactamente el punto en el que se encuentra este electrón. Y la probabilidad de encontrarlo se calcula con una ecuación muy compleja que se conoce como la ecuación de Schrödinger. En resumen, el primer modelo atómico después del de Demócrito es el de Dalton en 1803. Si 100 años después, llega Thomson con su modelo atómico en 1904, poquitito después, 9 años más tarde, llega Bohr y en 1926 llega Schrödinger junto con Heisenberg y Rowling para crear el modelo del átomo que se considera actualmente como cierto. Muchas gracias por su atención.